Señor ministro, gusto saludarlo. Muchas gracias. Ha pasado un poco el tiempo desde la última entrevista, creo que teníamos otro set y eran otras circunstancias, ¿no? Así es, correcto. Mire, señor ministro, de esta gestión que usted ya lleva, ¿qué, 2 años? Llevo 2 años, sí. El momento que más nervioso lo ha puesto usted. No digo nervioso desde el punto de vista de debilidad, sino que lo ha puesto de alguna forma ansioso por los sucesos que han sucedido en el tema de la cartera de seguridad. Han habido 2 que para mí han sido trascendentales. Uno fue un motín en Fraijanes 2. El segundo fue el operativo contra Guayocano, en Huehuetenango. Fue un tema muy complejo que puso en altísimo riesgo a fiscales, a jueces, a investigadores de la PNC, al equipo de seguridad que estuvo. Fue algo demasiado bien planificado y conducido de una manera que nos llevó suficiente tiempo, en donde estuvimos en un par de ocasiones a punto de prácticamente abortar la operación por la seguridad de la gente. Ministro, hay un par de escenarios, par de noticias que últimamente lo han golpeado, por lo menos así se ha dicho, y hay gente que lo ha criticado, hay gente que lo ha aplaudido. Antes de entrar a esos temas, le quiero preguntar a usted, ¿cree usted que en el tema de seguridad, porque usted se recuerda en campaña, sí, tengámoslo claro, el ofrecimiento del Partido Patriota, del presidente, era que lo mejor que ellos iban a ofrecer era el tema de seguridad. Sí. Entonces todos los ojos iban a ser hacia usted. Sí. Al presidente sí, pero el que era el especialista en el tema de seguridad iba a ser usted. Sí. ¿Estaba consciente usted que obteniendo o no resultados siempre iban a decir que no era suficiente por lo que ustedes ofrecieron? Sí, por supuesto. Esto es algo que siempre lo tomamos en consideración, ¿verdad? A mí me enseñaron una máxima a principios de mi formación militar que decía que en Guatemala todo el mundo está bueno para el puesto menos el que lo está desempeñando, ¿verdad? Por supuesto. Entonces todos criticamos y hablamos como que fuéramos grandes especialistas, pero ahí sí digo yo, hasta que la gente no está en los zapatos de la persona que es criticada, no deberíamos de hablar con la rudeza muchas veces, y la otra es con una insidia tan grande que no da margen a maniobra. Eso es del punto de vista ciudadano, ¿eh? Por supuesto. Más tampoco es válido que el político ofrezca más sabiendo que no lo va a cumplir. Así es. Pero en este caso le voy a decir, para nosotros es bien importante, si yo coloco sobre la mesa el plan estratégico, que lo hablamos con usted la primera ocasión en que vine, tengo suficientes elementos para decirle que vamos en un camino muy correcto y que lo que nos hace falta ahora, que nosotros estamos cerrando ciertas variables, como por ejemplo, alcanzar 35,000 efectivos de la PNC, cuando yo recibí con menos de 25,000, haberlos dotado de sus armas, de su equipo, regionalizado la Academia de la Policía Nacional Civil, habiendo fundado la Escuela de Formación de Oficiales y teniendo una reforma policial concatenada con el trabajo del Ministerio, con el respaldo de 4 universidades privadas y la Universidad Nacional. Yo creo que ese es un tremendo logro. Yo soy un hombre de Estado y creo en la institucionalidad del Estado, y lo que yo recibí fue una institucionalidad en trapos de cucaracha, ¿sí? No servía para nada. Estábamos deteniendo únicamente la peña. Todo el trabajo que hemos hecho ahora implica aumento de capacidades. 800 investigadores de la PNC, ahorita llevamos a 2,000, con unidades de investigación especializada en delitos que antes ni se veían. ¿Qué es lo que nos hace falta? Poder desarrollar nuestro nuevo despliegue territorial de la fuerza pública, que eso tiene que ver con recursos, aumentar el salario de los PNCs, porque resulta que un PNC y un guardia penitenciario, su sueldo base es menor al salario mínimo de la ciudad que está establecido. ¿Cómo queremos una policía o una guardia penitenciaria inmaculada? ¿Por qué no se ha hecho, digamos, el aumento del salario? Porque eso también tenía conocimiento ustedes al principio. Por supuesto, y nosotros lo hemos planteado. Aquí hay 2 cosas. Uno es el esquema burocrático del Estado para poder hacer una reclasificación de puestos, sueldos y salarios. Y el segundo tiene que ver con recursos. El Ministerio de Gobernación mantiene el mismo presupuesto de los últimos 4 años. Tengo 2 años que el Congreso de la República no me autoriza, o no le autoriza al gobierno el presupuesto, y eso ha incidido en la capacidad que tengamos de poder aumentar en las áreas que corresponden. Sí, lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? El presidente dijo no voy a hacer reforma tributaria, la hizo. El presidente dijo no vamos a seguir endeudando al país, y lo hizo. Entonces después llegar a pedir al Congreso, a quien de alguna forma se le ha faltado el respeto en términos generales, es muy difícil, ¿verdad? Pero eso ya son juegos políticos, ¿verdad? De que en esta vez sí se alinean y la otra no se alinean. Así es. Ministro, hay varios temas. Uno de ellos probablemente usted ya no le quiere ni hablar, pero es el tema del señor privado de libertad Byron Lima. Sí. En sus declaraciones usted ha visto, ¿verdad?, que lo señala usted constantemente, sí, que había cierta amistad, de que usted le había pedido ciertas cosas de información dentro de los presidios.
Personalmente, fuera de su calidad como ministro, digamos, ¿esto lo incomoda? ¿Cómo lo ve usted? ¿Había una amistad? ¿No había una amistad? O sea, le digo esto porque es mejor que la gente entienda qué relación existía fuera, digamos, de la figura de director de presidios, privado de libertad y ministro de gobernación. Sí, bueno, mire, en primer lugar, aquí nunca ha habido una amistad, ¿sí? Ni tampoco una enemistad. Yo no pierdo mi tiempo teniendo enemistad con nadie, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer como funcionario es cumplir con la ley, porque usted bien lo sabe, el ministerio que yo tengo tiene competencias y yo tengo funciones y tengo obligaciones como funcionario de cumplir y hacer que se cumpla la ley. La última vez que vi personalmente al señor Byron Lima fue en 1998. Yo tenía un año de haberme ido del ejército y le di una conferencia a un grupo de oficiales dentro de los cuales estaba él. Luego supe de él a lo largo de varios años porque pues, él tenía una relación que mantiene hasta hoy con alguien que es de mi promoción de la Escuela Politécnica, que es abogado, que es Moisés Galindo. Y a través de él me enteré de suficientes situaciones por las que él había pasado. ¿Qué ocurre cuando nosotros venimos? Yo veo que el sistema penitenciario, siendo la cenicienta no solo del sector justicia, sino además en el sector de seguridad, porque si no resguardamos bien a los presos, tenemos las llamadas, los mensajes, las órdenes de la rueda del barrio, de los jefes de las diferentes clicas de la Mara Salvatrucha, ordenando extorsiones, ordenando ejecuciones. ¿Qué otra forma podemos tener de empezar a tomar control del sistema que no sea entrar y matarlos? ¿Sí? Aunque si yo me pregunto con alguna de las encuestas qué piensan de los privados de libertad en el país, la opinión mayoritaria y generalizada de la población son cosas que ni siquiera quisiera yo repetirlas, ¿sí? No hay una consideración para quienes están en prisión. Y ahí también tienen sus matices. El tema aquí era, venimos y había una cárcel en donde había disciplina, había un orden, había educación y había alguien que aparecía ahí como la persona que había generado ese esquema. Y yo vine y dije, ok, me parece que este puede ser un elemento en el cual nosotros podamos constituir una cárcel ejemplar, en donde junto a los privados de libertad podamos reconstruirla, podamos poner talleres, podamos hablar de rehabilitación, etcétera. Y de esa manera fue como nos venimos con la cooperación específicamente de Taiwán, que tenía un ofrecimiento para nosotros, y empezamos el proceso. El asunto aquí creo yo que hubiera podido tener éxito, pero desafortunadamente siempre cuando uno está ensoberbecido por el poder, ¿sí? O borracho de poder en algún momento, entonces se le olvida que hay ley, se le olvida que hay autoridad y los abusos van más allá de lo que uno tiene. Cuando yo tuve información de abusos, mandé mi primera advertencia, ¿sí? Si eso sigue así, yo voy a tener que intervenir. A la segunda advertencia que mandé, aun cuando nosotros ya teníamos diseños, elaboración del proyecto, si Taiwán había regresado, entonces no podíamos seguir de esa manera. Falta de respeto de la CICIG, el no haberlo tomado en cuenta usted con el operativo, la detención del director de presidios. No. Pero digo, ¿cómo? Sí, mire, yo ahí entiendo. ¿Cómo lo toma usted como ministro, pues, verdad? Puede haber dos situaciones, ¿verdad? Mire, para mí, el hecho de que no me hayan, yo tenía idea desde el principio, porque yo supe desde el principio que había una investigación sobre Byron Lima. ¿En qué términos? No lo sabía totalmente, pero sí me lo advirtió el excomisionado Dalanese. Hay un desfase entre Francisco Dalanese y el doctor Iván Velázquez. No hay una entrega como se acostumbra en diferentes lugares. Y entonces se retoma un tema. Ve qué interesante eso que cuenta usted. Sí, se retoma el tema por parte de CICIG, pero yo por mi lado vengo haciendo también mis esfuerzos para poder terminar con esa arbitrariedad que ocurría ahí. Si usted quiere, esa fue es mi responsabilidad. Yo lo que hice fue, cometí un error, soy humano, creí de buena fe que podíamos hacer un trabajo en conjunto que nos sirviera de ejemplo para el resto del sistema penitenciario. Y fracasé en eso, ¿sí? Fracasé en que no pudiéramos hacer las cosas con respeto, de acuerdo a la ley, sin abuso de poder, sin abuso de confianza, que era el tema. Y yo tenía mi propio esquema para poder estarle pidiendo a los jueces cómo sacábamos al señor Lima de Pavoncito, que al final de cuentas es una cárcel preventiva, no de cumplimiento de condena. Pero lo que yo le digo, no me ofende que no me hayan tomado en cuenta. Para mí es una garantía además, porque déjeme decirle que durante toda la investigación pudieron establecer cuáles son todas las relaciones que pudieron haber. Y dentro de esas, en algún momento se cruza el análisis que hacen, las investigaciones que hacen con mis relaciones de administrativas con el sistema penitenciario, y entonces yo digo,
es una garantía no haber estado, no puedo ser juez y parte, y además tiene mayor autenticidad un esquema en el cual investigó la CICIG sin presencia del ministro, que como usted lo ha dicho ahora, para muchos es un problema de enemistad. Yo no tengo enemistad con nadie, no soy enemigo de alguien. Si alguien es mi enemigo, ese será su problema. De que estas personas tenían peligro y que estaban a menos de 2 kilómetros, la policía va a tener la culpa, porque así es.